hipófisis y glándula suprarrenal. En general, como les digo, la hipófisis es como la mamá de nuestros otros órganos, ¿no? Gracias a la hipófisis funcionan los demás ejes hormonales, ¿ya? Entonces vamos a recordar primero al hipotálamo. El hipotálamo puede considerarse el centro coordinador del sistema endocrino, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos ahí en la imagen el hipotálamo, por ejemplo en esta zona, ¿no? El láser aquí. Esta es la zona del hipotálamo, ¿no? Entonces el hipotálamo va a enviar señales a la zona de la hipófisis. Entonces, como en algún momento cuando hablamos de tiroides les dije en hipotálamo, hormonas liberadoras, ¿no? Y en hipófisis, hormonas estimulantes. Perfecto. Entonces la hipófisis es como esta cebollita que está colgando acá, ¿no? Que es como una protuberancia que cuelga, ¿no? Entonces en el hipotálamo se consolidan todas las señales derivadas de entradas corticales superiores, función autónoma, señales ambientales como la luz y la temperatura, ¿no? Y además nos ayuda en la retroalimentación endocrina periférica, ¿ya? Envía señales precisas ¿a qué? A la glándula pituitaria, ¿no? O también conocida como hipófisis, ¿no? Que luego libera hormonas que influyen en la mayoría de los sistemas endocrinos de todo el cuerpo. Entonces, ¿dónde está ubicado el hipotálamo? Ubicado en la base del cráneo, por debajo del tercer ventrículo, ¿no? Entonces, por debajo del tercer ventrículo tenemos al famoso hipotálamo, ¿no? Que es donde estoy poniendo el puntero láser, ¿no? Entonces, ¿dónde está el tercer ventrículo? Es el anaranjadito que está encima, ¿no? Vamos a enmarcarlo, marcado con pluma. Esto de aquí viene a ser la zona del tercer ventrículo, ¿no? Entonces el hipotálamo está por debajo del tercer ventrículo y por encima del quiasma óptico y la glándula pituitaria, ¿no? Esta es mi glándula pituitaria y mi quiasma óptico, ¿no? ¿Ya? En cambio, la hipófisis tiene esta forma que es casi como si colgara y está relacionada, o la relación anatómica es con la eminencia media, ¿no? Entonces las hormonas liberadoras por el hipotálamo se liberan hacia la eminencia media y luego desciende por el tallo pituitario, que es esta zona, que es el tallo pituitario, hasta la glándula pituitaria, ¿no? Y la glándula pituitaria, vamos a verla más grande, está dividida en dos zonas, ¿no? Adenohipófisis, adeno de anterior, y neurohipófisis de hipófisis posterior, ¿no? Y el tallo hipofisial, ¿no? Y ahí se ve más grande el hipotálamo, que está por debajo del tercer ventrículo y por encima del quiasma óptico y del tallo hipofisial, ¿no? ¿Ya? Entonces, tienen una conexión directa, ¿no? Entonces, cuando hablamos un poquito de la hipófisis, tenemos que recordar que se encuentra fuera de la dura madre, no está dentro de la dura madre, ¿ya? ¿Descansa en dónde? Si la pregunta del examen fuera ¿en dónde descansa la hipófisis? En la silla turca, correcto. Y está por debajo del quiasma óptico. Si les preguntamos cómo se divide la hipófisis, porción anterior, porción posterior, y embriológicamente derivan de dos estructuras distintas, ¿no? ¿De dónde deriva la adenopófisis, Alexander? La adenopófisis. De la bolsa de Radke. Perfecto. ¿Y la neurohipófisis? Del ectodermo neural. Muy bien. Entonces, eso es pregunta de examen de ciencias básicas, ¿no? En residentado, examen del ENAMTO. Entonces, no olvidemos, adenohipófisis de la bolsa de Radke, ¿no? Y la neurohipófisis o hipófisis posterior del ectodermo neural. Ya esas dos estructuras embriológicas ya sabemos que son de distintas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los ejes, vamos a recordar el eje tiroideo. El eje tiroideo habíamos mencionado que a nivel del componente terciario, que es el hipotálamo, se produce la famosa TRH. ¿Qué siglas es TRH? ¿Qué significa TRH? Hormona liberadora de tirotropina. ¿De tiroides? No, pues no, porque si fuera de tiroides directamente actuaría en tiroides, ¿no? ¿Es hormona liberadora de Melissa? Corticotroprina. Córtico significa corteza suprarrenal. Entonces estoy en tiroides. De tirotropina, ¿ya? Entonces T de tirotropina. Entonces no hay que confundir, no es súper sencillo, porque una vez mandé a dibujar a un alumno y le dije dibuje el eje adrenal y me dibujó con la TRH arriba. Entonces la TRH es T de tiroides, entonces no habría confusión, ¿no? No habría por qué confundirnos. Y a nivel hipofisiario, la TSH, ¿no? A nivel de las células tirotropas de la adenohipófisis, ¿no? Y finalmente produce la liberación de T4 y T3, ¿no? ¿Cuánto de T4 se produce? 80%. ¿Y de T3? 20%, ¿no? ¿Cuál es la hormona activa? T3, ¿no? Perfecto. ¿Quién dijo TSH? Por ahí escuché TSH. ¿Cuál es la hormona activa? ¿Cuál es la hormona activa? T3, ¿no? T3, a eso ya no puede haber confusión. Gracias a quien la T4 se convierte en T3.
Deshionidases, ya, no se olviden, ¿no? Deshionidases, ya. Entonces, el eje tiroideo lo dejamos a un lado y vamos a mencionar los ejes que vamos a ir viendo a continuación, ¿no? ¿Cuál es el otro eje importante? Es el eje de la glándula suprarrenal. Entonces, en el componente terciario, la hormona liberadora de la corticotropina, denominada CRH. ¿Okay? Hormona liberadora. Estimula las células corticotropas de la adenohipófisis para la liberación de la corticotropa, ¿no? ¿Okay? También, la liberación de la CTH, ¿no? Que es la corticotropina, ¿no? Que es la corticotropina. Entonces, la CRH estimula la liberación de la CTH a nivel de las células corticotropas, ¿no? Entonces, tenemos células corticotropas que producen la CTH. Y la CTH finalmente actúa sobre la glándula suprarrenal para la liberación de los glucocorticoides. ¿Okay? Entonces, pero doctor, en glándula suprarrenal yo tengo un montón de capas de corteza y tengo médula. Entonces, la CTH no actúa a nivel de todas, solamente en una capa de la corteza para la producción de glucocorticoides. ¿Okay? Pero sabemos que arriba se produce la CRH, en hipotálamo, y en hipófisis la CTH, ¿no? ¿Okay? Listo. Cuando hablamos del eje gonadal, que es importante porque gracias a eso las mujeres menstruamos, ¿no? Porque tenemos un ciclo normal, ¿no? Entonces la GnRH, la hormona liberadora de las gonadotropinas, estimula a las células gonadotropas para la producción de LH y FSH, que son las hormonas mediadoras del ciclo menstrual, ¿no? Y en el caso de los varones, ¿para qué sirve la FSH y la LH? Para la producción de testosterona e inhibina. ¿Ya? Entonces, la LH actúa sobre las células del óvulo. ¿Sobre qué células va a actuar la LH? Sobre las células de la teca, ¿ya? Y la FSH sobre las células de la granulosa, ¿no? Para la producción finalmente de hormonas como estradiol y progesterona a nivel de los ovarios, ¿no? O sea, todo el funcionamiento del ciclo menstrual que lo van a ver en ginecología. Y en el caso de los varones, la LH actúa sobre las células de Leydig y la FSH sobre las células de Sertoli, correcto. Entonces, para que también produzca la testosterona y se dé todo este episodio de las espermatogénesis, ¿no? Listo. ¿Cuál es la otra hormona que se produce a nivel hipotalámico? La hormona liberadora de la hormona de crecimiento, ¿ok? Que estimula a nivel de las células somatotropas, salud, la producción de la hormona de crecimiento, ¿no? Y de esa manera tenemos la hormona de crecimiento. Y la otra hormona, doctora, es la famosa dopamina, ¿no? Pero la dopamina no es una hormona liberadora, o sea, no produce o estimula la liberación de alguna hormona, sino más bien inhibe a la prolactina, ¿ok? A la prolactina. Entonces, si la pregunta del examen fuera, ¿cuáles son las hormonas inhibitorias del hipotálamo? Una de ellas sería la dopamina, ¿no? Porque no es excitatoria, es inhibitoria, porque inhibe a la prolactina que se produce a nivel hipofisial, ¿no? ¿Ok? ¿Y cuál es la otra hormona inhibitoria que se produce a nivel hipotalámico? Voluntario. Liberadora, ya saben, ¿no? Liberadora de la tirotropina, ¿no? La hormona liberadora de la tirotropina, ya saben. Hormona liberadora de la corticotropina, que es del eje adrenal. La hormona liberadora de la hormona de crecimiento, ya tienen 3 hormonas liberadoras, ¿no? Hormona liberadora de las gonadotropinas, ya tienen 4. Más la somatostatina, esa es la inhibitoria, y la dopamina es la otra inhibitoria. Entonces son 6 hormonas hipotalámicas, ¿no? Son 6 hormonas hipotalámicas, ¿ya? Entonces, para que recuerden, no hay necesidad de memorizar, ¿no? Lo más importante es que lo entiendan por eje. Eje tiroideo, creo que ya está claro, ¿no? No se han olvidado, ¿no? Los de mi grupo de prácticas sí se han olvidado. Porque una vez les puse un ejemplo, al día siguiente, no me lo que hemos hecho los ejemplos, ¿no? Entonces, ese eje tiroideo ya no debería haber dudas, ¿no? Porque ya lo hemos revisado, hemos hecho ejemplos y todo lo demás. El eje de la corticotropa es lo que vamos a repasar el día de hoy y lo voy a mencionar a cada momento. Entonces, probablemente ya no debe haber duda. Lo que va a quedar para que ustedes estudien, quien quiere indagar un poquito más, es el eje de la gonadal y el eje de la hormona de crecimiento, ¿no? Porque las otras dos son ejes, como les decía, son hormonas que se producen inhibitorias, ¿no? Entonces, la dopamina y la somatostatina, ¿ya? Listo. Entonces, en el caso de la hormona de crecimiento hay varios órganos donde actúa, ¿no? Esta hormona, el huesito, y el hígado, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Listo. Entonces, cuando hablamos de hipófisis netamente, ya habíamos visto que la hipófisis es un órgano que libera una serie de hormonas
para que estimule a los diferentes órganos periféricos endocrinos, ¿no? Pero en mi hipófisis me puede aparecer una masa, o sea, puede aparecer un tumor en mi hipófisis. Entonces eso se conoce como masas celares. ¿Y cómo se presenta una masa celar? Una masa celar se puede presentar con síntomas neurológicos. O sea, el paciente vendría por nefrología probablemente o oftalmología, ¿no? ¿Por qué? Porque va a venir con síntomas de cefalea con signos de alarma, ¿no? Pacientes con cefalea intensa que los despiertan en las noches, por ejemplo. La cefalea es 10 de 10, no le calma, ¿no? Asociado a otros síntomas adicionales, náuseas, vómitos, no puede descansar en las noches. O sea, esos síntomas larvados en pacientes jóvenes o adultos tienen que hacerle sospechar de una masa celar, ¿ya? No lo dejen pasar. 2, diplopia, ¿no? O discapacidad visual, problemas visuales, no puede ver bien el paciente, ¿no? O lo pueden encontrar como un hallazgo incidental en una resonancia o en una tomografía. Normalmente en una resonancia, ¿no? Se sacó el paciente una resonancia por otra causa, por una cefalea, por ejemplo, el neurólogo lo mandó y encontraron un tumor en su hipófisis. Entonces, ese paciente es otra forma de presentación de una masa cerebral. O las anomalías hormonales, un paciente que viene con síntomas de un hipotiroidismo secundario, por ejemplo, ¿no? ¿Okay? Por una afectación, por una masa que está comprimiendo las células tiroideas, ¿no? ¿Qué síntomas tendría? ¿Cómo se llama tu compañera? Alexandra, ¿qué síntomas tendría un hipotiroidismo secundario? ¿Qué síntomas, no? ¿Qué síntomas? Ajá, muy bien, ¿qué más? Muy bien, cansancio, ¿qué más? Muy bien, ¿qué más? En conclusión, síntomas de hipotiroidismo, ¿no? Todos los hipotiroides dan los mismos síntomas. Si te preguntes subclínico, primario o secundario, los síntomas son los mismos, ¿no? Entonces vendría con tu paciente con aumento de peso, fatiga, me ha dicho, piel seca, me dijiste, macroglosia, ¿no? ¿Ya qué más? Bradicardia, muy bien, bradiciquia, muy bien. Intolerancia Cuando al fue de frío. geriatría, el doctor les va a preguntar, bradiciquia, bradilalia en su adulto mayor con sospecha de hipotiroidismo. ¿Ok? Listo. Aumento de peso, muy bien. Entonces son síntomas de hipotiroidismo. Doctora, pero aplastó a las células corticotropas. Entonces va a venir con síntomas de déficit de cortisol. ¿Cuáles son los síntomas de déficit de cortisol? ¿Cómo? Infecciones recurrentes. Infecciones recurrentes van mucho con hipotiroidismo. Las mujeres con infecciones vulvovaginales y citus a repetición hay que sospechar de patología tiroidea, o sea, de un hipotiroidismo. ¿Ya? Entonces, anomalías hormonales dependiendo del eje alterado. ¿Okay? Entonces, las adenomas hipoficiarios son la causa más común de tumores celares a partir de la tercera década y representan hasta el 10% de neoplasias intracranianas. Entonces, es muy frecuente que dentro de los tumores que tengamos, el adenoma hipoficiario sea lo más frecuente, ¿ya? Dentro de todas las masas celares que podamos encontrar. Otros trastornos que a menudo son difíciles de distinguir de los adenomas hipoficiarios es un agrandamiento fisiológico de tu hipófisis o los tumores benignos y malignos. Entonces, cuando hablamos de masas celares, tenemos a la cabeza los adenomas hipoficiarios, ¿no? Entonces, dentro de los tumores benignos, ¿cuáles tenemos? El adenoma celar o el adenoma hipoficiario pituitario, ¿no? Craniofaringiomas y meningiomas, ¿no? En hiperplasias pituitarias, la hiperplasia lactotropa durante el embarazo, una hiperplasia gonadotropa, existen tumores malignos también, ya sean primarios o secundarios, que son menos frecuentes, ¿no? Entonces, lo que más vemos, ¿cuáles son? Los adenomas hipoficiarios, ¿no? Doctora, ¿y un quiste puede haber? También, ¿no? Un quiste, ¿no? Puede haber un absceso, también puede haber un absceso hipoficiario, ¿no? Puede haber una hipofisitis linfocítica también, ¿no? Entonces hay varios tipos de masas celares, ¿no? Pero si le preguntamos cuál es lo más frecuente, adenoma hipoficiario. Entonces los adenomas hipoficiarios son los tumores benignos de la hipófisis anterior, ¿no? Entonces estos tumores benignos de la hipófisis anterior se dividen de acuerdo al tamaño. Si son menores de 10 milímetros, microadenomas. Si son mayores de 10, macroadenomas, ¿ya? Entonces el tamaño divide micro y macroadenomas. Entonces, los adenomas pituitarios es la masa celar más común que podamos encontrar o tener, ¿no? ¿Ya? Eso no olvidarse. Cuando hablamos de un adenoma hipoficiario, esta puede surgir de cualquier tipo o estirpe de la célula de la pituitaria anterior. Entonces, puede derivar de las células tirotropas, de las corticotropas, de las gonadotropas, de las somatotropas o de las lactotropas, ¿no? O sea, de cualquier estirpe de las células de la hipófisis puede derivar una masa.
Entonces, por ejemplo, si tuviera adenomas lactotropos, ¿qué pueden causar? Hiperprolactinemia, ¿no? Porque el lactotropo viene de la célula que produce prolactina. Entonces, si yo tengo un adenoma lactotropo, voy a tener demasiada prolactina, que conduce a un hipogonadismo en mujeres y varones. El adenoma somatotropo puede producir acromegalia, porque tengo demasiada hormona de crecimiento. Somatotropo es la célula que produce hormona de crecimiento, ¿ya? Entonces, una minoría son clínicamente silenciosos. Si digo corticotropo, es un montón de STH. ¿Qué enfermedad produce un adenoma corticotropo? Enfermedad de Cushing. Entonces, ¿cuál es la definición de enfermedad de Cushing? Es un tumor productor de STH. ¿Okay? Que difiere de un síndrome de Cushing, ¿no? Síndrome de Cushing implica exceso de cortisol. En cambio, si este exceso de cortisol es por un tumor de hipófisis productor de STH, es una enfermedad de Cushing. ¿Bien? ¿Qué más tenemos? Adenomas gonadotropos, que generalmente son no funcionales. Y los tirotropos, que podrían producir ¿qué enfermedad? Un montón de TSH, ¿qué enfermedad produce? Hipertiroidismo, ¿no? Un hipertiroidismo. ¿Qué síntomas me va a dar el hipertiroidismo por allá? Frank. No. Baja de peso, ¿qué más? Intolerancia al calor, ¿qué más? Palpitaciones, muy bien, ¿qué más? Temblor de manos, muy bien, ¿qué más? Ya, muy bien, Valeria. ¿Qué más? Amenorrea, muy bien. Ya se han olvidado. Hiperdefecación, no hay diarrea, ese término de diarrea está mal dicho, ¿no? Yo he dicho, no es diarrea, es hiperdefecación. ¿No se acuerdan? Aumento del patrón defecatorio, ¿no? De características. Entonces, por ejemplo, hoy vi una paciente que ha sido vista por gastro y el diagnóstico, o sea, tiene síntomas hace 6 meses de un exceso de hormonas tiroideas. Y de 6 meses después, recién piden hormonas tiroideas. O sea, primero endoscopía, no sé, los que más hacen ya, todos los exámenes posibles. Entonces no puede demorar tanto tiempo el diagnóstico de un hipertiroidismo porque los síntomas son claros, ¿no? Palpitación, la señora tiene mucha ansiedad hace 6 meses, se siente demasiado ansiosa hace 6 meses, está bajando de peso y come bien, porque esas mujeres o pacientes comen bien pero bajan de peso, ¿no? Palpitaciones, temblor de manos, ¿no? ¿Qué más? Ansiedad también, demasiada sudoración, pacientes que recién sudo por gusto, en el día, en la noche, hay mucha sudoración, ¿no? Entonces no podemos omitir esos síntomas, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería el perfil bioquímico de un adenoma tirotropo? Ajá. Si tuviéramos un adenoma tirotropo y me produciría un hipertiroidismo, ¿cuál sería su perfil bioquímico? TSH elevada, T4 elevada. Bien, Alexander, ¿y T4 libre? Elevada. Elevado, o sea, ambos elevados, ¿no? Si tú le pides TSH T4 libre, ambos van a estar elevados. ¿Okay? Listo. Por ejemplo, aquí en la imagen que tenemos, es una imagen de resonancia en un corte coronal, la imagen A, y un corte sagital, la B. Post-contraste de una mujer de 62 años con dolor de cabeza y aneanopsia y temporal. O sea, tiene muchos síntomas neurológicos y oftalmológicos, ¿no? Entonces, ¿qué se evidencia? Estas imágenes demuestran una masa sólida que realza intensamente y de manera homogénea en las flechas discontinuas en la cisterna supracelular separada de la glándula pituitaria, las flechas gruesas, ¿no? Entonces, tenemos una imagen aquí, ¿no? La histopatología, por ejemplo, de esta lesión que reveló un craniofaringioma, un craniofaringioma papilar, ¿no? Entonces, las imágenes nos pueden sugerir qué tipo de masa celular estamos enfrentando, ¿no? Entonces, si mi paciente no viene con síntomas neurológicos, probablemente vaya a venir con síntomas visuales, ¿no? Visión deteriorada, por ejemplo. ¿Por qué se deterioró la visión? Porque la masa creció tanto que le gastó el quiasma óptico. El quiasma óptico es importante para... ¿Ustedes han llevado oftalmo? Van a llevar, creo, ¿no? Sí, van a llevar, ¿no? Entonces ya hay que pedir a los doctores que nos enseñen, ¿no? Valorar eso, ¿no? Las semianopsias, cuadrantonopsias, entonces hay forma de evaluar, por ejemplo, ¿no? Cuando notaron neurología, ¿ya? Disminución en la visión de los campos temporales, semianopsias bitemporales, ¿no? Uno o ambos ojos pueden verse afectados y si es ambos en grados variables, ¿no? Y el inicio del déficit visual suele ser tan gradual, ¿no? Gradual porque la masa puede ir creciendo. Los síntomas se van a ir estableciendo en el tiempo. Otros síntomas neurológicos, cefalea, por ejemplo, presumiblemente causada por la expansión de la silla turca, ¿no? O sea, si mi tumor, la hipófisis que descansa en la silla turca tiene un supertumor que va creciendo y creciendo y creciendo, va a generarte una cefalea superintensa, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más?
La calidad del dolor de cabeza no es específico, ¿no? Muchas veces, puede doler mucho al paciente o el dolor puede ser leve, ¿no? Dependiendo mucho de la característica del tumor o la masa celular que pueda tener tu paciente. Pero son pacientes que generalmente te refieren cefaleas permanentes, ¿no? O con muchos síntomas de alarma, ¿no? Es diferente una cefalea de 2 de 10 que te calmas y tomas un analgésico relacionado al estrés que una cefalea de 8 sobre 10 o una cefalea que comienza en las noches y te despierta en las noches y no te deja dormir. ¿Okay? Entonces son distintos tipos de cefalea. Las diplopias también, o sea, hay síntomas visuales, ¿no? Y la apoplejía hipofisiaria es un término que utilizamos cuando esa masa celular ha producido una hemorragia repentina en este adenoma que va a causar al paciente un dolor de cabeza insoportable y una diplopia. O sea, el paciente te describe los casos clínicos como el peor dolor de cabeza que haya podido tener un paciente por esa hemorragia repentina en ese adenoma hipofisiario. O sea, el paciente ya venía con una cefalea alargada, doctora, tenía 5 meses con cefalea, pero de un momento a otro tiene una cefalea 10 sobre 10. Eso, hasta demostrar lo contrario, podría ser por una apoplejía hipofisiaria. ¿Ya? Rinorrea de líquido cefalorraquídeo causada por la extensión inferior, ¿no?, de la masa y puede presentarse extremadamente infrecuente, ¿no? No vemos la rinorrea de líquido cefalorraquídeo, casi es muy poco frecuente. Y por último el síndrome de Pernaut, que es la constelación de hallazgos neurooftalmológicos con mayor frecuencia, parálisis de la mirada conjugada hacia arriba, resultante de pinealomas ectópicos, ¿no? Eso ya es un poco menos frecuente que podamos ver, ¿no? Y lo que vemos más son las deficiencias hormonales, ¿no? Deficiencias hormonales por la masa celular. Entonces, en el momento de la presentación tenemos dos posibilidades, que puede haber un exceso de producción de la hormona en la hipófisis o que puede haber un déficit de la producción, que en términos médicos se denominaría un hipopituitarismo, ¿no? Porque se producen menos hormonas. Hipopituitarismo es déficit de la producción de esa hormona a nivel hipofisial. Entonces, como parte de la evaluación son dos cosas importantes. Imagen, para ver la extensión de la lesión, y 2, evaluación hormonal, ¿no? Cuando yo digo evaluación hormonal es muy sencillo para ustedes. ¿Por qué? Porque ya saben qué hormona se produce a nivel hipofisiario. En función de los síntomas pedirás, ¿no? Si sospechas de hipertiroidismo, pedirás TSH y T4, ¿ok? Entonces vamos a ir viendo primero las imágenes. Entonces la glándula pituitaria reside dentro de la silla turca, ¿no?, suspendida en un lugar por el tallo pituitario o el infundíbulo. ¿De dónde deriva la adenohipófisis? Bolsa de Rathke, nuevamente. La neurohipófisis, ectodermo neural. Entonces todo esto que ustedes ven de color azul es la silla turca, ¿no?, o color un azulino. La silla turca. El quiasma óptico es este tallo, el quiasma óptico es esta estructura delante que ustedes ven de la hipófisis. Y esto viene a ser el tallo hipofisiario, ¿no?, junto con tu hipófisis, ¿no?, tu adenoma pituitario, ¿ya?, o tu glándula pituitaria, ¿no?, tu glándula pituitaria. Entonces, tu glándula pituitaria tiene un tallo hipofisiario, tiene el quiasma óptico por aquí, y donde descansa la hipófisis en la famosa silla turca. Entonces, si mi hipófisis creciera un montón, voy a tener mucha sintomatología de compresión del quiasma óptico, pero también de compresión de estructuras adyacentes a la hipófisis, ¿no? Mira, ¿qué pasan por acá? Pares craneales, arterias, ¿no?, el seno cavernoso, etc. Entonces hay varias estructuras adyacentes que se ven comprometidas por el crecimiento de la masa celular o adenoma hipofisial. ¿Cuál es la evaluación de la función hormonal? Si yo sospecho de un adenoma lactotropo, ¿qué voy a pedir, Alexander? Prolactina, muy bien. Si sospecho de un adenoma somatotropo, demasiada producción de hormona de crecimiento, ¿qué voy a pedir? No pido hormona de crecimiento, se pide IGF-1, ¿ok? IGF-1, cuando sospechas de un adenoma somatotropo. Si yo sospecho de una enfermedad de Cushing, ¿qué voy a pedir? Cortisol, perfecto. Pero a diferencia del diagnóstico de una insuficiencia suprarrenal, el diagnóstico de un síndrome de Cushing es con un cortisol libre en orina de 24 horas. Entonces, quien sospeche de exceso de cortisol no va a estar pidiendo cortisol en sangre, ¿no?, sino un cortisol en orina de 24 horas. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de síndrome de Cushing, ahí vamos a ver. Y un adenoma gonadotropo, puedes pedir las hormonas gonadotropas. Si sospecho de un hipertiroidismo secundario por un adenoma tirotropo, TSH y T4. Entonces ahora vamos a hablar de la glándula suprarrenal para entender lo que les decía de la enfermedad de Cushing y síndrome de Cushing e insuficiencia suprarrenal, ¿no?
ustedes saben de anatomía, la glándula suprarrenal derecha tiene una forma de pirámide, sombrero de bruja, y se encuentra por encima del polo superior del riñón derecho, entre el hígado y el diafragma. Y la glándula suprarrenal izquierda se encuentra entre el riñón y la boca, ¿no? Cerca de la cola del páncreas y la arteria esplénica. Entonces, cuando hablamos de la glándula suprarrenal, 30ª parte del tamaño del riñón, ¿no? O sea, no es que sea del mismo tamaño de mi riñón, ¿ya? ¿Cuánto pesa en un adulto? De 4 a 6 gramos, si les preguntáramos. ¿Cuánto pesa una glándula suprarrenal? De 4 a 6. La izquierda es más grande y más plana que la derecha, ¿ya? Que la glándula suprarrenal derecha. Al inicio de la pubertad, la glándula tiene su tamaño adulto y solo aumenta ligeramente de peso a lo largo de la vida adulta, ¿no? Pero, con la excepción del estrés, el embarazo y el desarrollo de alguna enfermedad en glándula suprarrenal, ¿ya? Entonces, ¿qué partes tiene la anatomía de una glándula suprarrenal? Lo que vemos al centro es la médula suprarrenal, ¿no? Entonces, todo lo que veo al centro es médula suprarrenal y todo lo que veo externo es la corteza suprarrenal. ¿Qué partes tiene la corteza? Glomerular, fascicular y reticular, y por fuera está la cápsula, ¿no? ¿Bien? Entonces, si les preguntáramos cuáles son las partes de la corteza, ya saben cuáles son, o cuáles son las zonas de la corteza. Doctor, ¿y para qué es importante saber cuáles son las cortezas? Para saber qué se produce a nivel de cada corteza, cada capa de la corteza. Entonces, en la zona glomerulosa, ¿qué se produce? La aldosterona. Ajá. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la aldosterona? Reabsorción de sodio. Ajá, reabsorción de sodio y Agua. ¿Ya qué más? ¿Y con el potasio qué hace? Ya. Reabsorbe sodio y agua. Y eso es pregunta de los que ya han roto cardio, ¿no? Porque aldosterona es sistema renina angiotensina, aldosterona. Potasio, ¿qué significa el potasio? En cardiología varias veces, ¿no? Potasio. También. Entonces, ¿qué hace la aldosterona? Reabsorbe sodio y agua y hasta ahí está bien, ¿no? También el potasio. Ajá, porque ahí dice que homeostasis del sodio y potasio, entonces debe hacer algo con el potasio y la aldosterona. Sí. ¿Qué hace? Elimina, reabsorbe. ¿Qué hacía? Entonces, ¿qué produciría un exceso de aldosterona bajo el contexto de lo que ha comentado que hace la aldosterona? Hipernatremia y hiponatremia. Hipernatremia, ¿no? Con. Ya, entonces, ¿qué hace la aldosterona? Elimina Potasio. Entonces, produce hipernatremia con hiponatremia. ¿Y el hipoaldosteronismo qué produce? O sea, déficit de aldosterona con aldosterona, ¿qué produce? Hipoaldosteronismo. Ajá, perdón. Hiponatremia. Hipercalemia, ¿no? Ya, entonces en función de eso sabrían que un hiperaldosterismo sería una causa endocrinológica de hipertensión, ¿no? Porque tendrías un montón de sodio, ¿no? Entonces ya, por eso es más importante que memorizar qué produce cada enfermedad es saber el mecanismo de acción de todas las hormonas, ¿no? Con los mediadores, por ejemplo, lo mismo que el sistema renina angiotensina aldosterona, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principales mediadores de liberación de aldosterona? Serían tus niveles de sodio y potasio en sangre. ¿Ya? La zona fascicular que produce glucocorticoides. ¿Qué glucocorticoide? Cortisol. Y aquí viene involucrada la CTH, ¿no? Porque la CTH actúa sobre la zona fascicular para la producción de los glucocorticoides. ¿Ya? Y en la zona reticular que se produce andrógenos suprarrenales. Es por eso que mujeres y varones producimos andrógenos. ¿Qué andrógenos suprarrenales producimos a nivel de la glándula suprarrenal? Androstenediona, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Dehidroepiandrostenediona, ¿no? Y por último, dehidroepiandrostenediona sulfato. ¿Ok? Son andrógenos suprarrenales, ¿no? Andrógenos suprarrenales. Y en la médula suprarrenal, ¿qué se produce? Catecolaminas. Claro. Entonces, el exceso de catecolaminas me va a llevar a otra causa de hipertensión endocrinológica. ¿Cómo se llama esa enfermedad donde se produce un montón de catecolaminas? Pregunta de examen. Feocromocitoma. Muy bien, feocromocitoma, ¿no? Feocromocitoma, ¿ya? Y mis catecolaminas se modulan la respuesta simpática del cuerpo al estrés, ¿no? ¿Ok? Cuando están estresados. Bien. Lo mismo pasa con corticoides, ¿no? Con glucocorticoides. Entonces, cuando hablamos del eje adrenal, tenemos a nivel hipotalámico CRH. Volviendo a recordar, estimula las células corticotropas del lado de la hipófisis y produce ACTH. Actúa sobre qué capa de la corteza suprarrenal o qué zona. Voluntarios. Fascicular, muy bien, Alexander, fascicular, para la producción de cortisol. Perfecto. Entonces, cuando yo me enfrento a un paciente con exceso de corticoides, estoy frente a un síndrome de Cushing, ¿no? La exposición crónica al exceso de corticoides. ¿Qué síntomas da? Todo lo que ustedes están viendo ahí, desde lo más común hasta lo menos común.
Entonces vamos a ir viéndolo uno por uno. Lo primero, cara de luna llena. Creo que los de mi grupo sí tuvieron la oportunidad de ver un paciente con síndrome de Cushing, ¿no? Ya por exceso de corticoides, ¿no? Había tenido una administración exógena de glucocorticoides, ¿no? ¿Los demás grupos han visto pacientes con síndrome de Cushing? Sí, Yes. ¿no? Cushing no, una enfermedad ¿Promedio? de tratamiento. Ella no se notaba tanto, pero sí tenía rasgos porque a nivel óseo seguía esos rasgos. Ah, ya, muy bien. ¿Síndrome de Cushing por acá? Sí, ya ellos lo han visto. Por allá, síndrome de Cushing tampoco, nada, ya. Entonces luego a ver imágenes, porque la verdad es que relativamente se puede. Ya, entonces ya tenemos cara de luna llena, ¿no? Ya están viendo la carita, ¿no? Es típico, ¿no? Esa carita no se van a confundir, ¿no? Joroba de búfalo, tampoco. Doctor, ¿y su cuello qué hay? ¿Por qué está negro su cuello? ¿Por qué está eso? Acantosis nigra. Acantosis nigrica, ¿no? ¿Por qué? Porque estos pacientes con el exceso de cortisol tienen riesgo de... ¿Cómo se llamaría ese signo de? Prediabetes, resistencia a la insulina, ¿no? Claro que para que tener una prediabetes has pasado a tener una resistencia primero. Entonces, todos los pacientes que vemos esa acantosis nígrica tendríamos que descartar resistencia a la insulina, ¿no? Porque si no, en 2, 3, 4 años o a veces antes terminan siendo diabéticos, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? La piel generalmente se atrofia, ¿no? El estrato córneo se adelgaza y hay una pérdida de la grasa subcutánea en un grado suficiente que me permiten ver los vasos sanguíneos subcutáneos, ¿no? ¿Ok? Y la famosa joroba de búfalo o almohadilla de grasa dorsocervical es común y generalmente coincide con el graso general del obesidad, ¿no? Cuanto más obeso, más van a presentar su joroba de búfalo, ¿no? ¿Qué más tenemos? La formación de hematomas. Cuando les pregunto entonces síntomas de exceso de corticoides en piel, ¿qué más tenemos? Estos, ¿no? Miren, ¿qué vemos ahí? Múltiples equimosis, ¿no? Debido a un traumatismo mínimo. Entonces, pacientes con equimosis, microtraumatismo, ¿no? Abajo, mire esas estrías. ¿Dónde aparecen las estrías? En abdomen, muy bien. ¿Dónde más? En nalgas, en hombros, parte superior de los muslos, parte superior de los brazos, axila, y tiene un montón de ubicaciones donde buscar estrías. Entonces no son estrías blanco nacaradas, ¿no? Del exceso de peso, de las grisáceas, no. Son este tipo de estrías, ¿ya? Rojo vinosa, lo conocemos, ¿no? Rojo vinosa. ¿Qué más? Cardiovascular. Causa de hipertensión, también el exceso de corticoides. Otra causa de hipertensión endocrinológica. Ya vamos como 5 causas, ¿no? De hipertensión endocrinológica. Mayor riesgo cardiovascular, es un paciente que tiene riesgo de infarto, de accidente cerebrovascular, de tromboembolismo, ¿no? ¿Qué más? Dislipidemias. O sea, si le preguntara otra causa de dislipidemias, síndrome de Cushing. Exceso de andrógenos suprarrenales. ¿Qué más produce? Sobre todo los signos de exceso de andrógenos en el síndrome de Cushing es más común en mujeres con carcinoma suprarrenal. O sea, si la causa del exceso de cortisol es el carcinoma suprarrenal, vas a tener síntomas de exceso de andrógenos suprarrenales. En comparación, los signos de exceso de andrógenos suelen ser leves en mujeres con síndrome de Cushing dependiente de ACTH o no ocurren en mujeres con adenomas suprarrenales, ¿no? Entonces, el exceso de andrógenos en mujeres puede provocar hirsutismo, ¿no? Que puede ser leve y limitado a la cara, pero también puede generalizarse. Entonces, exceso de andrógenos suprarrenales, ¿no? Las mujeres prepúberes pueden desarrollar una pubertad prematura, exceso de andrógenos suprarrenales. Piel del rostro, grasa y acné, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen exceso de hormonas suprarrenales. La virilización, que incluye calvicie temporal. La voz más grave, hábito corporal masculino, escudo masculino y una hipertrofia del clítoris que ocurre solo en niñas o mujeres. Lo mismo, por exceso de andrógenos suprarrenales. ¿Qué más? Irregularidad para menstruar. Entonces, la irregularidad para menstruar causas síndrome de Cushing. Muy bien, otra. Hipotiroidismo. Muy bien, hipotiroidismo. Ovaquístico. Muy bien, ¿qué más? Perfecto, elevación de prolactina. ¿Qué más? Shihan, ya, muy bien, ¿qué más? Amenorrea me produciría sobre todo, ¿no? Hipertiroidismo, pues no se olviden del hipertiroidismo. El hipertiroidismo también te produce irregularidad para menstruar. Y el exceso de cortisol también, ¿no? Entonces, si ven a la consulta una mujer con todas las características del síndrome de Cushing e irregularidad para menstruar, es por esto, ¿no? Entonces, no vamos a estar pensando que es una hipertiroidea, ¿no? ¿Ok? Entonces, más o menos ya con los otros síntomas de tu paciente tienen que valorar. Entonces, ¿por qué se da la irregularidad para menstruar? Es porque las anomalías menstruales se corresponden con un aumento del cortisol, ¿no? Y una disminución de las concentraciones de estradiol, pero no con las concentraciones séricas de andrógenos, no tienen nada que ver, debido a que los niveles de la hormona luteinizante
FSH, la hormona folículo estimulante, la FSH, las irregularidades menstruales parecen deberse a una supresión ¿de qué hormona? De la liberadora de las gonadotropinas. Entonces, la hormona liberadora produce una supresión y esta a su vez genera una alteración en FSH y LH. Porque de la hormona liberadora de gonadotropinas depende tu FSH y tu LH. ¿Cómo se hace el diagnóstico del síndrome de Cushing? Primero hay que sospecharlo, ¿no? En función de los síntomas y signos. Síntomas que ya hemos visto, signos que ya ustedes tienen que identificar en su examen físico. Documentar la presencia de hipercortisolismo si fuera necesario. Y por último, determinar la causa. Entonces, ¿cómo documento, doctora, que mi paciente tiene exceso de cortisol? Para eso aparecieron las pruebas de primera línea, le decimos, ¿no? O sea, para hacer el diagnóstico. Entonces, ¿cuáles son las pruebas de primera línea? Cortisol libre en orina de 24 horas. Otra prueba de primera línea, un cortisol salival antes de acostarse. Otra prueba de primera línea, una prueba de supresión con 1 miligramo de dexametasona. Entonces, si les considero pruebas de primera línea, ¿no?, que se pueden solicitar para síndrome de Cushing y hay cortisol sérico, esa no es, ¿no? Tendríamos que colocar cualquiera de estas tres, ¿no? Entonces, 2 pruebas positivas hacen el diagnóstico. Entonces, puede ser 2 cortisoles libres si desean, un cortisol libre y un cortisol salival, pero necesitamos 2, ¿no? Entonces, para pacientes con un alto índice de sospecha, como aquellos con características sugestivas de síndrome de Cushing, realizamos 2 o 3 pruebas de primera línea y con al menos 2 mediciones, generalmente de cortisol libre en orina de 24 horas o cortisol salival, ¿no? Entonces, podemos pedir un cortisol libre en orina de 24 horas, si me sale positivo, podría confirmarlo con otro examen adicional, ¿no? En pacientes con alta sospecha de síndrome de Cushing, ¿ya? Entonces, no hay cortisol sérico, ¿no? Todos son lo que vimos. Entonces, una vez que yo he hecho mi diagnóstico y he encontrado cortisol alto, voy a establecer la causa, ¿no? Entonces, tendríamos solo 3 posibilidades de causa. Plumón. No. Entonces, por ejemplo, tengo un cortisol libre en orina, ¿no? En orina, cortisol libre en orina, de 24 horas retomé y me salieron 2 muestras positivas, ¿ya? Están positivos, tengo un exceso. Entonces, yo tengo solo 3 posibilidades. Mido mi ACTH y mi ACTH me sale alto, mi ACTH me sale muy alto y mi ACTH me sale suprimido. Lo mismo que mi hipertiroidismo, lo mismo, ¿no? Entonces, tengo glándula suprarrenal, componente primario, componente secundario, mi glándula hipoficiaria y el componente terciario, mi hipotálamo. ¿Qué se produce en el hipotálamo, Alexander? Hormona liberadora de corticotropina, adrenocorticotropina. Entonces tendría que ser CRH, ¿no? Ya. Este estimula a las células corticotropas para la producción de ACTH. Muy bien. Y este estimula a mi glándula suprarrenal para producción de cortisol. Ya, perfecto. Entonces significa que la ACTH es la mamá de la producción del cortisol, de mi glándula suprarrenal. Entonces, si yo tengo un montón de cortisol por retroalimentación, ¿cómo se supondría que debe estar la ACTH? Disminuida. Entonces, si yo encuentro que mi ACTH está disminuida, suprimido, indetectable, significa que el problema es en la glándula suprarrenal. Entonces, ¿por qué podría ser? Por un tumor en la glándula suprarrenal, o sea, un tumor productor de cortisol. Entonces, empezamos por ahí. Entonces, si yo veo que está indetectable, abajo, ¿qué dice? Tumor suprarrenal. ¿Bien? ¿Todos claros hasta ahí? Es por retroalimentación, porque recuerdo que la CTH permite la liberación de cortisol a nivel de la zona fascicular de mi glándula suprarrenal. O sea, para eso tengo que recordar las capas, ¿no? Médula y zona, ¿no? 1, 2, 3. Ya, medular, fascicular y reticular. Y en la fascicular mi cortisol, ¿no? Listo. Pero si yo veo que el cortisol está súper alto, que ya lo valoré con mi cortisol libre en orina, y mi ACTH también me sale alto, no es porque el problema sea aquí, sino puede ser porque aquí arriba tenga un tumor que produzca ACTH. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo voy a encontrar en una enfermedad de Cushing normal o levemente alto?
Entonces, si yo lo encuentro alto, estaría frente a una enfermedad de Cushing. ¿Cuál es la definición de enfermedad de Cushing? Un tumor productor de ACTH, que produce un exceso por ende de cortisol, tengo un montón de ACTH. ¿Ok? Pero doctora, aparte de que haya un tumor productor de ACTH, hay tumores ectópicos productores de ACTH. Hay algo más raro, ¿no? O sea, un tumor en otra parte, que no sea mi hipófisis, que produzca ACTH. Entonces, en ese caso, cuando yo doso ACTH, me va a salir muy alto. O sea, ya demasiado alto, doctora, sí, un síndrome de producción ectópica de ACTH. Estaríamos aquí. Un síndrome de producción ectópica de ACTH. Entonces, ya es un tumor que no está en la hipófisis, no puede estar en otra parte. ¿Okay? Entonces, de esa manera he puesto el diagnóstico y también he puesto la causa del exceso de cortisol. ¿Ok? Entonces, ya saben, estamos. Primero hay que establecer el diagnóstico, ¿no? La causa va después. Y doctora, ¿y si mi paciente usa corticoides? Ya, pues si tienes la causa ya establecida, entonces no hay mucha necesidad de estar haciendo todo esto, ¿no? Ya sabes que usa corticoide en exceso y tienes clínicamente un paciente con síndrome de Cushing, pues un síndrome de Cushing exógeno, ¿no? Por glucocorticoides, ¿no? Entonces, el tratamiento va orientado en función de la causa. Entonces, vamos bien. ¿Cuáles son los objetivos? Revertir las manifestaciones clínicas reduciendo la secreción de cortisol a su normalidad. O sea, tiene que haber cortisoles al rango normal. Erradicar cualquier tumor que amenace al paciente. Doctora, tiene un tumor mi paciente, tengo que erradicar el tumor. Evitar la dependencia permanente de medicamentos. Entonces, la idea, por ejemplo, doctora, mi paciente tiene un tumor productor de ACTH. Entonces, yo he pedido la evaluación con el neurocirujano. Y el neurocirujano tiene que retirar este tumor. Pero, doctora, el neurocirujano se llevó la tumoración, pero también se llevó las otras células corticotropas de mi paciente. Pobre paciente, ya no tiene nada de ACTH después de la operación. ¿Ok? Entonces, ese paciente que va a necesitar corticoides, ¿no? Porque no hay el estímulo que produzca su cortisol. Entonces, la idea, por eso te dice evitar la dependencia permanente de medicamentos. O sea, solucionar, pero sin producirle mayor déficit hormonal, ¿no? Entonces, hay que tratar de sacar lo necesario, ¿no? Pero ahí, obviamente, que hay las otras opciones. Si es algo maligno, doctora, ya, pues, entonces ya ahí lo conversamos con el neurocirujano. Evite la deficiencia hormonal permanente, por ende, ¿no? Entonces, síndrome de Cushing exógeno, tratamiento, retiro progresivo de glucocorticoides. Es una enfermedad de Cushing, una microadenectomía transesfenoidal. Cuando se identifica un microadenoma claramente circunscrito en la cirugía, ¿no? O sea, ya no tiene que ser abierto, sino transesfenoidal, ¿no? Se han mejorado las técnicas quirúrgicas en los sectores de neurocirugía, ¿no? Un síndrome de ACTH ectópico, excisión quirúrgica del tumor, ¿no? El tumor que produce de manera ectópica el ACTH. Doctor, y en el tumor suprarrenal, por ejemplo, tiene un tumor que está produciendo demasiado cortisol. Adrenalectomía unilateral. Y doctor, y si le hago la adrenalectomía bilateral, tu paciente no va a tener cortisol, va a tener que usar de por vida su corticoide, ¿no? Entonces, ¿por qué hacemos las adrenalectomías bilaterales? Está indicado en pacientes con micronodulares bilaterales y la mayoría de pacientes con hiperplasia suprarrenal macronodular. O sea, hay indicaciones de hacerlo, porque es necesario, ¿no? Pero ya sabes que si le quitas sus dos glándulas suprarrenales, tu paciente no va a tener ni cortisol ni andrógenos suprarrenales, ¿no? No van a producir, ¿no? ¿Ya? ¿Ok? Entonces, la idea es evitar ese déficit de esas hormonas, ¿no? Pero en la medida de lo posible, porque si está indicado, igual hay que hacer el procedimiento. ¿Estamos? ¿Preguntas con respecto al síndrome de Cushing? Todo claro. Es un poco más engorroso el diagnóstico si se han dado, ¿no? Cuéntame, es como la hipoglicemia en el paciente no diabético, ¿no? Que es medio engorroso, ¿no? Que tienes que pedir una serie de hormonas, valorar si cuál pueden ser las diferentes causas. No es como tiroides, que es muy simple, ¿no? ¿Ya? Listo. Entonces ahora pasemos a insuficiencia suprarrenal. Entonces en el otro extremo, hemos dicho que la endocrinología va desde el exceso al déficit de las hormonas, ¿no? Entonces el déficit de cortisol que me da, insuficiencia suprarrenal, ¿correcto? Listo. Entonces se define por la producción inadecuada de cortisol para satisfacer mis necesidades fisiológicas. Entonces, ¿qué significa, doctora? Por ejemplo, ahorita, ¿quiénes están estresados por el examen? Ya muy bien, Alexander, entonces su cortisol está a tope, ¿no? De Alexander porque está estresado por el examen. ¿A nadie más le preocupa el examen? Ah, ya todos han estudiado, está ya muy bien, en la 2 ya muy bien. No, ya, acá muy bien, ya 4, 5, 6, ya los demás, me imagino que están muchos, han estudiado, muy bien, ya.
Entonces, por ejemplo, aquí vamos a imaginar que entre los chicos que han levantado la mano y están estresados un poco porque el examen, porque no saben qué preguntas va a venir en el examen. ¿Ok? Entonces, tuvieran un déficit de cortisol innato, o sea, producto de una enfermedad. O sea, tienes un déficit de cortisol producto de una enfermedad. Entonces, si en el estrés necesitaría más cortisol y no puede tener esa elevación de cortisol, sus síntomas van a ser más floridos en episodios de estrés, ¿no? Estamos. Entonces, la insuficiencia suprarrenal se divide en primaria, secundaria, ¿no? Igualito como hemos hablado en patologías tiroideas. La primaria, ¿cómo se llama? Enfermedad de Addison, ¿no? Y se debe a trastornos de la corteza suprarrenal, mientras que la insuficiencia suprarrenal secundaria y terciaria se debe a problemas secundaria, hipófisis, terciaria, hipotálamo, ¿no? Porque es lo mismo que componentes. Entonces, en la insuficiencia suprarrenal, los síntomas y signos de la insuficiencia suprarrenal dependen de la velocidad y el grado de la pérdida de la función suprarrenal. Y si se da, se conserva la producción de mineralocorticoides y del grado de... si los síntomas van a depender de la producción también asociada de mineralocorticoides y del grado de estrés físico de tu paciente. Entonces, los pacientes que tienen este déficit de glucocorticoides o de corticoides, sus síntomas van a ser más floridos cuando están bajo estrés, ¿no? Bajo estrés, ¿ya? Entonces, la aparición de la insuficiencia suprarrenal suele ser muy gradual y puede pasar desapercibida hasta que una enfermedad o un estrés precipite su crisis suprarrenal. ¿Ya? O sea, son pacientes que tienen síntomas inespecíficos de mucho tiempo, pero el paciente se fracturó por ejemplo, no sé, una fractura de cúbito. ¿Ya? En ese momento del episodio de estrés, los síntomas van a ser más floridos, porque no tiene cortisol para defenderlo de ese episodio de estrés. Entonces se van a notar más los síntomas, ¿ya? Porque puede estar frente a una crisis adrenal. Entonces, la manifestación predominante de la crisis suprarrenal es el shock, pero los pacientes pueden presentar síntomas inespecíficos como anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, debilidad, fatiga, letargo, fiebre, confusión. ¿Okay? Pero el síntoma predominante, ¿cuál es? Shock. ¿Ya? Entonces, los hallazgos clínicos y de laboratorio que te sugieran una crisis suprarrenal. Entonces, tengo un paciente que no tenía antecedentes de importancia, que acude a emergencia por presentar hipotensión que no sea justificada porque tiene una infección, por ejemplo. Tampoco tuvo una pérdida sanguínea brusca, ¿no? Que podría generarle un estado de hipotensión. Pero es un paciente que entra con hipotensión. Náuseas, vómitos. Y el paciente te dice que tiene un dolor abdominal asociado a náuseas, vómitos, porque tomas la presión, está hipotenso. Tiene fiebre inexplicable, hipoglicemia inexplicable. ¿Qué es? Una crisis suprarrenal hasta demostrarlo. Y esto pasa muchas veces en emergencia, le tratan temporalmente, mejora el paciente, se va a pasar, sin un diagnóstico claro. ¿Okay? Entonces, si tienen pacientes de hoy en adelante, con hipotensión, náuseas, vómitos, dolor, fiebre inexplicable, no hay una causa de una infección, no tiene ictus, no tiene jeca, no tiene una neumonía, y asociado a ello puede tener vitíligo, hiperpigmentación, hiponatremia, hiperpotasemia, hipercalcemia, eosinofilia, hasta demostrar lo contrario es una crisis suprarrenal. ¿Okay? Entonces son pacientes que probablemente en algún momento lo habrán visto en emergencia, pero no hicieron el diagnóstico de crisis suprarrenal. En cambio, un paciente con insuficiencia suprarrenal crónica, ya sea primaria, puede tener síntomas y signos de déficit de glucocorticoides, mineralocorticoides y en las mujeres deficiencia de andrógenos, ¿no? ¿Qué síntomas te va a dar? Debilidad, por ejemplo, cansancio, fatiga. Es un paciente que me dice, doctora, hace meses que estoy me siento cansado, ¿no? ¿Qué más tengo? Náusea, vómitos, estreñimiento, dolor abdominal, mareos posturales, antojo de salve, dolores musculares o articulares. Entonces son síntomas bien inespecíficos, ¿no? O sea, me siento cansada, ¿no? Inespecíficos parecen un hipotiroidismo también, ¿no? Cansancio, fatiga. ¿Okay? ¿Qué otros signos? Pérdida de peso, hiperpigmentación, hipotensión, vitíligo, calcificación auricular, ¿no? ¿Y en el laboratorio qué vas a encontrar por el déficit de aldosterona? Alexander, ¿qué encontrarías en el hipoaldosteronismo que te da? ¿Qué síntomas o qué alteraciones electrolíticas? Una hiponatremia con hipercalemia. Una hiponatremia con hiperpotasemia, ¿no? Ah. Ya, perfecto, muy bien. Por eso hay que dice anomalía de laboratorio, hiponatremia con hiperpotasemia. ¿Ok? Listo, eosinofilia, anemia, sotemia. Entonces hay una serie de síntomas, ¿no? Entonces cuando yo quiero hacer el
el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal, ya no pido cortisol libre en orina de 24 horas, ¿no? Entonces voy a separar aquí, voy a pedir mi cortisol sérico, ¿no? Y doctora, ¿y a qué hora le voy a dosar mi cortisol sérico? AM, ¿no? Bien temprano, 8 de la mañana ya deberías estar dosando tu cortisol sérico, ¿no? Temprano. Entonces el diagnóstico de una insuficiencia suprarrenal se hace a través del dosaje de un cortisol sérico en la mañana, ¿no? O sea, bien temprano tu paciente tiene que dosarse su cortisol sérico. Entonces, por ejemplo, de aquí elegimos al azar 3 personas. Entonces, a una de ellas le doso el cortisol sérico AM y sale en 1.8. ¿Cuál es el diagnóstico? Insuficiencia suprarrenal, ¿no? Porque tu cortisol en la mañana debe estar normal, ¿no? No puede estar menos igual a 3 microgramos por decilitro. O sea, ese es un cortisol bajo. Estamos. Doctora, la otra persona que le dosé le encontré en 22, que está un poco estresado, 25, ya, porque está un poco estresado por el examen. Entonces, el cortisol normal es mayor o igual a 18 microgramos por decilitro, ¿ok? Entonces, esto excluye que tengas insuficiencia suprarrenal. Y si mi cortisol, doctora, me salió en 12, o me salió, en 7, ya, llamamos la famosa zona gris, ¿no? Si es más de 3 o menos de 18, estamos en la zona gris. O sea, no podemos confirmar que tenga ni tampoco excluirla. Hay que hacer un examen adicional, que es la prueba de estimulación con ACTH estático. ¿Ya? Entonces, más claro, si tengo a alguien que le salió 1.8, tiene insuficiencia suprarrenal. Si te salió en 24 horas, estás normal. Pero si te salió en ese intervalo, tienes que hacer una prueba adicional para hacer un diagnóstico. ¿Ya? Y posteriormente a ello, vamos a imaginar que el cortisol sérico le salió bajo, un cortisol sérico bajo. Para ponerle el apellido a la insuficiencia suprarrenal, tengo que medir ACTH, ¿verdad? Listo, entonces tengo dos posibilidades, un ACTH bajo, un ACTH alto. Veamos, si yo no produzco cortisol, o sea, mi cortisol está bajo, o sea, ya no está alto, no está bajo mi cortisol, ¿cómo debería estar la normal ACTH? Alta, ¿no? Para compensarlo. Entonces, ¿dónde es el problema? ¿En la glándula o en la hipófisis? Glándula. En la glándula, porque es la que se produce bajo, la mamá está respondiendo bien. Entonces, la insuficiencia suprarrenal en esta sería primaria. O sea, una insuficiencia suprarrenal primaria. Y si es que el encuentro baja, esta misma CTH sale baja, ¿cuál es el problema? El problema no es en la glándula, el problema es en la hipófisis. Entonces sería una insuficiencia suprarrenal secundaria. ¿Por qué causas? Por ejemplo, puede ser un tumor que está aplastando las células corticotropas y ya no produzca ACTH. Por ende, ya no se produce cortisol. Entonces, si el cortisol es bajo y la ACTH también es baja, es una insuficiencia suprarrenal secundaria. Porque el problema no es en la glándula suprarrenal, sino. Tratamiento de insuficiencia suprarrenal es más sencillo. ¿Por qué? Porque si es una primaria, tengo que reemplazar glucocorticoides y mineralocorticoides. Insuficiencia suprarrenaria central. La terapia de reemplazo con glucocorticoides inicia el momento del diagnóstico, porque recuerden que la central, la CTH, actúa sobre la zona fascicular y sobre la producción de cortisol, porque en la zona fascicular. En cambio, si mi problema es en mi glándula suprarrenal, no solo no voy a producir cortisol, y voy a tener problemas en aldosterona, probablemente en andrógenos suprarrenales. Entonces es distinto el compromiso de las hormonas. Entonces, en glucocorticoides, ¿qué glucocorticoides puedo usar? Hidrocortisona, que es un agente de acción corta. ¿Cuál es la dosis? De 15 a 25 miligramos diarios divididos en 2 o 3 dosis, pero en el medio no tenemos hidrocortisona a veces preparada, ¿no? Para dar en esa dosis que estamos comentando. Entonces, utilizamos, lo más utilizado es prednisona, ¿no? Por vía oral, una vez al día, 5 miligramos, ¿no? Que es un glucocorticoide de acción intermedia, ¿no? ¿Ya? Entonces, podemos utilizar ese corticoide, prednisona. Mineralocorticoides. En pacientes con insuficiencia suprarrenal primaria, evaluamos el déficit de mineralocorticoides, ¿no? Agüita, ¿quién tiene agüita? Pásenme a mi compañero. ¿No? Ya tu caramelo, entonces. En pacientes con insuficiencia suprarrenal primaria evaluamos el déficit de mineralocorticoides, ¿ya? Entonces, tanto clínicamente como mediante la medición de los niveles de aldosterona y renina. ¿Cuál es el reemplazo? Mira, la dosis de fluorocortisona es 0.05 a 0.1 miligramos al día, ¿no? ¿Y cuál es la dosis que voy a utilizar? Depende
del régimen de reemplazo del glucocorticoide, ya que diferentes agentes también tienen actividad mineralocorticoide variable, ¿no? ¿Okay? Pero esa es la dosis de los mineralocorticoides. Entonces, esto, por ejemplo, lo vamos a iniciar probablemente en un estancia hospitalario, ¿no? Y el reemplazo de andrógenos, las concentraciones séricas de DEA, ¿no? ¿Cuáles eran los andrógenos suprarrenales? Les dije, androstenediona, dehidroepiandrostenediona y dehidroepiandrostenediona sulfato, ¿ya? Entonces, sugerimos una prueba de tratamiento con DEA en mujeres con insuficiencia suprarrenal que tienen síntomas significativos de depresión o ansiedad, libido, energía baja o sensación de bienestar alterada, a pesar de la terapia optimizada con glucocorticoides y mineralocorticoides si correspondiera en el paciente, ¿no? Solo en ese caso utilizamos andrógenos, ¿ya? Si no, no utilizamos. ¿Qué circunstancias requeriría que le aumente la dosis a tu paciente? Porque les ha dicho, ¿no? Bajo estrés tu paciente va a requerir más cortisol, ¿no? Entonces, por eso que estos pacientes que tienen una dosis de mantenimiento de su corticoide en situaciones de estrés, como por ejemplo enfermedades, fiebre, tu paciente, una cirugía o factores estresantes fisiológicos, hay que aumentar la dosis, duplicar o triplicar dependiendo del cuadro clínico. ¿Ya? Tu paciente no puede recibir vía oral, está con vómitos, ese paciente tiene que ir a emergencia para que le coloquen por vía endovenosa, ¿no? Su administración de corticoides, porque no tiene, recuerden que no tiene. ¿Okay? Estos son los pacientes con insuficiencia suprarrenal. Listo, chicos, preguntas que no haya quedado algo claro.